qué bueno que nos acompañen en Así lo entiendo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Alan García Fernández, él es analista político, con quien estaremos tocando los temas que hoy, sin duda alguna, están moviendo a nuestro México. Y nos vamos de lleno con el tema, y es que el domingo culminó la caminata por la verdad, justicia y la paz, encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón. El contingente partió desde muy temprano de la Estela de la Luz hacia el Palacio Nacional. Una comitiva fue recibida en el Senado por legisladores de oposición, a quienes entregaron documentos con sus exigencias. Al llegar al Zócalo, la última parte del trayecto, el contingente fue interceptado por casi un centenar de personas que lanzaron consignas en defensa del presidente López Obrador y que trataron de impedir el avance de la caminata con empujones. Luego de este incidente, Sicilia subió a un templete donde reconoció que el primer mandatario no era el responsable de la violencia y que efectivamente heredó el horror de otras administraciones a las que no les importó acabar con la inseguridad ni la corrupción. Sin embargo, acusó que en sus mañaneras promueve la polarización de la sociedad. Alan, ¿cómo ves este movimiento de la marcha por la paz, la justicia y la verdad? ¿Te parece que es legítimo? Claro. Se está polarizando. O sea, no solamente es legítimo, sino también que es necesario, pues, ¿no? O sea, el problema de la inseguridad que actualmente vive el país es tremendo. Llegamos a los números de mayores índices delictivos en 2019, pero es una escalada que viene mínimo desde 2006, 2004, 2005 es donde se empieza a incrementar de manera importante la violencia y hay un crecimiento exponencial a partir de 2006 que no va a encontrar ninguna disminución en los 13 años posteriores. Entonces es un problema muy grave que está perjudicando de manera muy importante a todas las mexicanas y los mexicanos. Está roto nuestro tejido social, no hay Estado que se salve de altos niveles de inseguridad y me parece que ha sido, digamos, la principal complicación que ha tenido la nueva administración, la llamada Cuarta Transformación, porque no se ha podido acabar con los altos índices de inseguridad a partir de buscar modificar las estrategias, ¿no? Ya se creó la Guardia Nacional, ya hubo un reordenamiento de la Policía Federal que ya está, digamos, extinta para 2020, pero estas primeras estrategias no han tenido los resultados que esperaba el gobierno federal y yo creo que 2020 va a ser el año fundamental para poder ya entregar resultados concretos de una medida de seguridad que lleva en la implementación más de un año y es fundamental que existan pues voces que son voces de las víctimas que puedan estar también opinando y valorando cómo es que va evolucionando la política de seguridad del nuevo gobierno y que pueda haber, digamos, también una coordinación, ¿por qué no?, entre las víctimas de estos atentados, como es el caso particular de los Levarón, que entiendo ha habido sí acercamientos importantes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido varias reuniones tanto con él como con miembros del Gabinete de Seguridad para buscar o hacer compromisos en cuanto a las investigaciones, pero digamos no ha sido lo suficiente, no hay que entregar resultados muy concretos con nueva administración, ya 2019 fue como el año de mediar o de trabajar con lo que han dejado las anteriores administraciones, pero 2020 tiene que ser fundamentalmente el año de los resultados y este tema es de los principales para la actual gestión, de lo que va también a depender mucho cómo la gente perciba esta situación, que va a tener un impacto, digamos, político, electoral para los comicios de 2021 y también para los que vamos a tener en 2020. Entonces el gobierno está obligado a entregar resultados en este año y esperemos que haya pues un diálogo importante, coordinado, honesto, transparente con las víctimas de la inseguridad y pueda diseñarse estrategias conjuntas para atenderlo. Yo creo que hay voluntad de ambos lados para dialogar. Evidentemente hay diferencias que no son de ahorita, o sea, la diferencia entre Sicilia y Andrés Manuel pues lleva desde, al menos que yo recuerde, desde 2012, de la campaña de 2012, que hubo ahí diferencias sobre el tratamiento de algunos temas, pero yo veo que de ambas partes puede haber, o hay más bien voluntad, y puede haber mecanismos de coordinación que permitan atender de la seguridad de manera integral. Digamos, yo coincido de alguna forma con el presidente en decir que la inseguridad o la principal causa de inseguridad es la injusticia social, o sea, que haya pobreza, que haya marginación, que no haya atención a jóvenes y sectores marginados, pero la solución de ese problema no es de corto plazo. La solución de ese problema es de mediano y de largo plazo y entre tanto y de manera
paralela tiene que haber pues, acciones muy concretas de operativos de seguridad con las instancias correspondientes para que se pueda atender de manera concreta el tema y la violencia que vive el país pueda irse tratando y disminuyendo y eso genere mejores condiciones para el país y sus familias. ¿Cómo calificarías tú el recibimiento del grupo de los llamados simpatizantes del presidente López Obrador que le dieron a esta caravana? Pues me parece que es una actitud errónea. O sea, no puedes vulnerar, de primer lugar, no puedes vulnerar el derecho que tiene la gente a la libertad de expresión. Cualquiera es libre de manifestarse, vivimos en un país libre y hay que respetar las distintas expresiones políticas y sociales que hay en este país. Y en segundo lugar, es un tema muy delicado, ¿no? Que tiene que ser tratado con mucha mesura, con mucha prudencia y también con mucha inteligencia, ¿no? Entonces, me parece que no fue la actitud correcta de algunos simpatizantes, digamos, que fueron a, o sea, de alguna forma como a alebrestar a la manifestación, pero yo supongo y quiero creer que no es el sentir del grueso de la población que apoya al presidente y al proceso de la Cuarta Transformación. ¿Se está atacando al mensaje o a los mensajeros? En este caso se atacaron a los mensajeros, ¿no? Pero eso de manera, digamos, como una consecuencia lógica tiene un impacto sobre el mensaje, ¿no? Y me parece que las declaraciones que ha hecho Andrés Manuel, no solamente en este caso, sino por ejemplo también cuando pasó la agresión a los reporteros, cuando se cubrió el tema del 1 de diciembre, fue correcta en el sentido de decir que no hay necesidad de provocarse unos con otros, hay que respetar la pluralidad de ideas, la pluralidad política e ideológica que hay en el país y hacer valer la libertad de expresión y de pensamiento que tenemos, ¿no? Entonces, el mensaje es a la ciudadanía para que nos respetemos como mexicanos, respetemos nuestras diferencias y busquemos la forma de ponernos de acuerdo entre todas y todos para poder sacar adelante a este país. Yo creo que hay buenas condiciones, hay voluntad del nuevo gobierno para cambiar las cosas, pero hay que empujar entre todas y todos los mexicanos, respetando nuestras diferencias y juntándonos en nuestras coincidencias. Luego de su llegada al Zócalo, el poeta Javier Sicilia, los integrantes de la familia Levarón y demás organizaciones de la caminata rechazaron reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Durante el mitin frente a Palacio Nacional, el activista criticó al presidente por minimizar la exigencia de justicia de las familias de las víctimas y considerar la movilización como un show. Vamos a escucharlo. Igual que los gobiernos anteriores redujeron el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad con abrazos. Esa no es una política correcta, ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos 4 días hasta este palacio. Estamos escuchando al poeta Javier Sicilia y las demandas que están haciendo, no solamente él, sino las familias mexicanas que estamos hartas de la injusticia que existe en nuestro país, de la gran violencia que se ha dado. Estamos hablando de prácticamente más de 36,000 muertos el año pasado, juntando homicidios y feminicidios. ¿Cómo calificarías tú la respuesta que el gobierno federal le ha dado a las víctimas, a las familias y a los activistas de este movimiento? Hay que ver varios casos, ¿no? Por ejemplo, de las primeras medidas que tuvo el gobierno de Andrés Manuel fue el recibimiento a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hubo compromisos muy concretos para poder avanzar en la investigación. Ha habido una investigación profunda por parte del subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, una investigación que ha dado como resultados el descubrimiento de bastantes fosas clandestinas en diferentes partes del país y hay, digamos, cierta coordinación positiva con los familiares de los normalistas que ha ayudado, digamos, a abrir nuevos caminos de investigación para tumbar lo que en su momento fue la llamada verdad histórica. Así también con otros familiares de desaparecidos ha habido reuniones constantes en diferentes partes del país para acordar y ver compromisos que va a asumir el gobierno federal para continuar con la búsqueda de familiares. Entonces, a mí me parece que sí hay una voluntad explícita y con actos concretos de poder avanzar en resolver temas pendientes de inseguridad, de desapariciones forzadas, de torturas y demás, pero hace falta todavía mucho más. Y yo creo que tiene que haber una voluntad honesta de todas las partes para que este problema se pueda resolver. O sea, las diferencias que son secundarias, dejarlas así como son secundarias y enfocarse en los temas principales, que son los mecanismos para poder atender los distintos problemas de inseguridad y de violencia que vive el país.
Yo entendí cuando fue el mensaje del presidente de que él no iba a recibir a la caravana, diciendo que no iba a ocupar la investidura del jefe de Estado para hacer un show. Yo lo entendí porque me ha tocado ver, yo fui activista, soy activista social, estuve muchos años metido en el activismo estudiantil y ahí me tocó, por ejemplo, una ocasión donde soy del Politécnico, en el famoso movimiento del Poli de 2014, una movilización que hicimos hacia Gobernación y salió Osorio Chong hacia recibirnos arremangado y con el micrófono y se subió a la tarima y nos quiso atender todas las demandas ahí en el mismo templete y nosotros lo entendimos como un acto, digamos, como de parafernalia, ¿no? Como para demostrar gobierno abierto, así, todo eso, así como un show, digamos, ¿no? Así, como bien se ha dicho. Entonces yo entiendo que la posición del presidente es pues como no hacer mediático y de manera de mucha parafernalia este tema de salir a atender a Sicilia o a los Levarón, cuando por ejemplo con el caso de Levarón sí ha habido reuniones en concreto que no ha habido la necesidad como de convocar a medios de comunicación y esta era una movilización que necesariamente implicaba la asistencia de muchos medios de comunicación. ¿Pero realmente haberlos atendido hubiera lastimado la investidura presidencial como tal? Dependiendo de la lógica. Yo creo que lo que se había utilizado anteriormente, como en el caso que te pedí, que es un ejemplo muy concreto, como el de Osorio Chong, era una forma de mostrar una cara que no era la que realmente tenía el gobierno federal de aquel momento, ¿no? Una idea de gobierno abierto, de que soluciona inmediatamente los problemas, a los activistas, las demandas de justicia y así, ¿no? Entonces, en mi caso, yo hubiera sugerido que el presidente los recibiera a puertas cerradas, que entraran por el Palacio Nacional, con el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Gobernación. Me parece que hubiera sido la mejor decisión que hubiera podido tomar el presidente, dándole también pues, el lugar que representan estas víctimas. No lo decidió así, decidió delegar esa responsabilidad en gente que tiene la capacidad para tomar medidas y soluciones, como es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Seguridad Ciudadana. Y Javier, con todo su derecho, junto con la familia Levarón, decidieron pues no aceptar. A mí me parece que tiene que haber necesariamente una reunión de coordinación que sea a puertas cerradas, donde los diferentes representantes de víctimas, como son los que encabezaron esta movilización, se puedan poner en diálogo y en acuerdo con el gobierno federal, sin la necesidad de que tenga que haber todo un show mediático alrededor de él. Yo invitaría a todas las partes a que se sumaran como a esa voluntad a buscar el diálogo, porque es un tema que es necesario para este país, que es necesario para las familias. Todos hemos sufrido de alguna forma la inseguridad. Entonces hay una necesidad concreta, política, social, de que la gente se ponga de acuerdo, la gente que está involucrada sobre todo en este tema, ¿no? Que son representantes de víctimas y que es el gobierno federal. Tiene que haber necesariamente una comunión entre ambos de manera honesta y transparente para tomar decisiones en concreto, ¿no? Como es lo que he venido diciendo. Es decir, es una cuestión de organización y no de que los espacios para el diálogo se estén cerrando. Claro. Al respecto, el presidente criticó a organizaciones y activistas que a su parecer callaron con gobiernos anteriores y ahora salen a manifestarse en contra de la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Según el presidente, ellos nunca han cuestionado al expresidente Felipe Calderón ni están pidiendo que se investigue a fondo cómo el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba involucrado con la delincuencia. Con todo, y que usted acaba de escuchar los señalamientos del propio Sicilia. Y así fue como lo dijo. Igual que los gobiernos anteriores redujeron el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad con abrazos. Esa no es una política correcta, ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos 4 días hasta este palacio. Yo creo que el cuestionamiento no solamente es hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Estas marchas hacia la justicia transicional se vienen dando desde 1997. Fue noviembre de 1997, junio de 2004, agosto de 2008, mayo de 2011, noviembre de 2014 y ahora en este enero de 2020. Claro. Y la petición es exactamente la misma: generar justicia transicional, que no se repitan estos hechos y que se disminuya la violencia. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que, al menos en el caso de Sicilia, está muy claro de que él ha sido un activista constante, no solamente en la etapa o en la reciente etapa de López Obrador. A partir de su suceso trágico que tuvo con una familiar, él fue de los que encabezó pues, muchas movilizaciones en diferentes estados de la República y también coordinó movilizaciones a nivel nacional y fue muy crítico de la administración de Felipe Calderón, ¿no? Yo recuerdo claramente cómo lo encaró en
ciertas mesas de trabajo que estuvieron, y también fue muy crítico con la política o la nula política de seguridad de la administración de Peña Nieto. Entonces, si es en referencia al tema de Chile, me parecería incorrecto, pero también se ha notado como cierto crecimiento de algunas organizaciones que no sabemos bien cuál es su origen, su desarrollo y demás, que han utilizado mucho el tema de la inseguridad para buscar golpear a la nueva administración. Yo creo que el papel o la forma en cómo debe tratar el tema el gobierno federal es pues, siendo también muy respetuoso de las organizaciones, ¿no? O sea, el problema de la inseguridad no es algo que alguien se esté inventando, es algo que se vive en la cotidianidad y hay que saber, digamos, cómo tratar el tema, cómo poder entrar en vinculación con organizaciones y si se encuentra honestidad de estas organizaciones para poder trabajar en conjunto, pues avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Dirías tú que estamos entrando a una espiral de polarización? Me parece que el país ha vivido polarización no a partir de López Obrador, o sea, el país vive un proceso de polarización creciente que tiene, digamos, como su esencia la creciente desigualdad y concentración de la riqueza que ha habido en el país. Digamos, siempre a la entrada de un gobierno pues distinto, ¿no? Se optó ya después de varios años de partidos, llamémosle, ocupando la terminación del presidente conservadores, se entra a la posibilidad de ejecutar un cambio con un partido nuevo, con un dirigente de izquierdas que viene del movimiento social, y eso evidentemente va a generar el encrudecimiento de varias posiciones políticas, ¿no? Porque el programa de cambio siempre va a tener muchas resistencias y eso obliga, digamos, a la defensa de las posiciones, pero yo creo que quien tiene que desactivar esa posible polarización es el mismo gobierno federal y es el presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus mensajes que manda todos los días a las mañaneras, ¿no? Evidentemente va a ser muy complicado porque hay ideas muy contrapuestas, ¿no? Hay una oposición que a mi juicio no acepta nada de lo que venga de la boca del presidente, cualquier declaración, cualquier decisión, salen inmediatamente miembros de la oposición a hacer una crítica frontal y constante sin buscar cómo entablar canales de comunicación. Yo siento que es lo que le hace falta a este país y a este proceso de transformación, mayor diálogo, mayor construcción política, ponerse de acuerdo en temas programáticos y poder solucionar los grandes problemas que tiene este país, ¿no? Sin duda alguna. Al respecto, el activista Javier Sicilia, en su discurso previo al inicio de la caminata por la verdad en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves, hizo referencia a que la violencia generalizada e impunidad inició en sexenios anteriores, como ya lo mencionábamos, y de hecho tuvo indicaciones puntuales al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y no solamente a él, sino a otros personajes de gobiernos anteriores que dijo son solo la punta del iceberg de la corrupción y la violencia. Vamos a escucharlo. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia. Escuchando nuevamente al presidente, pero sí, sin duda alguna, Sicilia hizo referencia tanto a García Luna como a Felipe Calderón y a otros gobiernos. ¿Qué tenemos que cambiar para que los mexicanos podamos volver a sentirnos seguros, a tu parecer, Alan? Se tiene que cambiar radicalmente la política de seguridad que venía funcionando con anteriores gobiernos. Se tiene que limpiar lo más posible de corrupción los ministerios públicos, los tribunales, los encargados, digamos, de dictar la justicia en este país. O sea, ¿cuántos casos no hemos visto de ejemplos de delincuentes vinculados tanto con elementos de seguridad como con tribunales y ministerios? O sea, tiene que haber una limpia profunda, me parece que va por ahí un buen camino. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, el papel que está jugando el ministro Arturo Saldívar con una política fuerte de buscar limpiar todo el aparato judicial de corrupción. Y me parece que hay algunas medidas positivas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para buscar también combatir la corrupción a lo interno de estas corporaciones encargadas de la seguridad ciudadana. Me parece que hay buenas medidas, pero que no son suficientes. Hay que diseñar toda una estrategia de cómo poder
volver a regresar la tranquilidad y la paz en diferentes zonas del país. O sea, hay un problema muy fuerte de ingobernabilidad, digamos, en varias partes de la República, zonas donde literalmente gobierna el narcotráfico, gobiernan grupos de delincuencia organizada, ¿no? Donde si tú vives ahí estás obligado a pagar rentas, donde te desaparecen familiares, te desaparecen hijos, esposas y demás. Entonces hay un tema muy fuerte, muy crudo de inseguridad que tiene que ser, o sea, atendido con estrategias más fuertes, porque si no vamos a seguir viendo, por ejemplo, casos como el de los niños de Guerrero, que a los 14, 15 años pues están armados en defensa de la seguridad y son niños cuyos padres fueron asesinados por elementos de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces ahí, digamos, ahí se ve la necesidad política, programática de poder diseñar estrategias de seguridad que le vuelvan a regresar la gobernabilidad a diferentes partes de la República que hoy no la tienen. Hay que ver si la Guardia Nacional, que va como en ese propósito, va a tener la capacidad para poder lograr esto, buscando, como ha dicho el presidente, los menores índices de confrontación o de violencia por operativos policíacos. Yo lo veo muy complicado, ¿no? Es todo un reto. Yo, la verdad, veo muy difícil cómo tratar esta situación, pero pues hay expertos en la materia que podrán asesorar muy bien al gobierno federal, y yo creo que es importante esta apertura del gobierno federal, ¿no? Para poder acercar a distintos especialistas, a gente con experiencia en otras partes del mundo tal vez, que puedan orientar la política de seguridad del nuevo gobierno para que se puedan entregar resultados, no solamente por el hecho de dejar vivir al gobierno, sino por regresar la tranquilidad y la seguridad a tanta gente que hoy no la tiene en este país. Ya veremos qué política de seguridad se lleva a cabo durante este 2020 rumbo al 1 de diciembre que prometió el presidente López Obrador, que habría resultados. Vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que desde hace 4 meses derechohabientes de hospitales federales y estatales batallan para surtir una decena de fármacos para tratar el cáncer, lo que ha llevado a padres de familia a tomar vialidades del aeropuerto capitalino, el circuito interior e incluso postrarse en la puerta de Palacio Nacional para exigir que esta situación se resuelva. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a esta denuncia con la promesa de que no faltarán los medicamentos para los menores, dijo que existe presupuesto suficiente y se tienen todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos, afirmando que en caso de que haya desabasto, el gobierno mexicano hará lo necesario para adquirirlos, incluso si se tienen que comprar en otros países. De igual forma, señaló que existen resistencias, ya que había mucha corrupción en el sector salud, y señaló como posibles responsables a los directores de los hospitales, quienes quieren seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos por los contratos monopólicos más bien, que sostenían con las empresas que los surten, entre ellas la empresa PISA, y aseguró que la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación al respecto. ¿Qué opinas de este tema? Me parece que es importante que se haga esa investigación por parte de la Función Pública. Ha habido muchos casos, no solamente ahorita en estos meses, sino que ya se había por organizaciones igual de sociedad civil evidenciado que había ciertos contratos leoninos para la compra y el abastecimiento de medicamentos. Es un negocio grandísimo de lo cual se ha hecho pues, mucha riqueza, mucha utilidad, bastantes farmacéuticas en este país, y me parece que es necesario pues, investigar a fondo este tema, combatir la corrupción, que haya responsables, que haya procesos legales de gente que ha hecho este delito tan fuerte. ¿A quién se le puede ocurrir lucrar con la salud y con el bienestar de la gente? Entonces me parece que es importante que se haga esta investigación, pero a la vez también tiene que haber un compromiso muy concreto del gobierno federal para asegurar que los medicamentos estén donde tienen que estar. Y para eso se tiene que diseñar una estrategia pues, muy eficiente, ¿no? De distribución, de compras inmediatas, de compras prioritarias, secundarias para las principales enfermedades que hay en este país. Tiene que haber una estrategia muy bien diseñada por parte del gobierno federal, pero hay que ver también cómo es que se había venido prestando el negocio de varias farmacéuticas, ¿no? O sea, tiene que ser, digamos, medidas paralelas, tanto la investigación a la corrupción como también la distribución adecuada por parte de las diferentes dependencias del gobierno para tener los medicamentos donde la gente los necesita. El presupuesto que se dio para este 2020 es de 80,000 a 100,000 millones de pesos para la compra de medicamentos. ¿Es suficiente para abastecer a todos? Estamos hablando de ISSSTE, IMSS y por supuesto los que ya forman parte del INSABI, que es el extinto Seguro Popular.
Sí. De hecho, hubo un incremento en ese presupuesto, entonces no tendría por qué haber problemas para que alcance. El tema es ver bien cómo es que se distribuye este presupuesto. Ahí va a jugar un papel muy importante también la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor para asegurar que las compras sean realmente las que se necesiten. Tiene que haber mucha coordinación tanto a nivel del IMSS, del ISSSTE y del director del INSABI para generar estrategias de abastecimiento que cumplan con las necesidades que tiene cada corporación, cada dependencia, y buscar en la menor medida que haya problemas de desabastecimiento. Evidentemente siempre los cambios generan algún tipo de crisis, de problemas, pero tienen que ser los menores posibles, ¿no? La salud es un tema fundamental para todas las familias mexicanas y el gobierno federal tiene que estar comprometido para que los medicamentos estén donde tienen que estar, en el momento en el que tienen que estar. Sí, porque además ha habido mucho desabasto, no solamente en medicamentos para el cáncer, sino para la diabetes, para el VIH, en fin. Incluso ha habido personas que se han amparado para poder así conseguir el medicamento. ¿Tú qué opinas de eso? Y hay que investigar por qué se dan esos problemas, ¿no? Lo que creo pertinente es que el gobierno federal tiene que emprender una investigación sobre por qué hay problemas de desabastecimiento, si están los recursos necesarios para comprar los medicamentos, ¿no? Y que de esa investigación pues surjan responsables y haya procesos legales, ¿no? Esa es la principal responsabilidad, pero pensándolo incluso a mediano plazo, se tiene que generar estrategias muy concretas desde la Secretaría de Hacienda principalmente, junto con los representantes tanto del ISSSTE como del IMSS como del INSABI, para tener mecanismos que aseguren que no exista desabastecimiento en medicamentos en los diferentes niveles. Sin duda alguna, las enfermedades no esperan. Claro. Las enfermedades no esperan. Alan, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Alan García Fernández, analista político, con quien hemos tocado estos temas tan interesantes y que sin duda alguna están moviendo a nuestro país. Muchas gracias. No, pues a ustedes por la invitación y felicidades por tu excelente programa. Muchísimas gracias. Y bueno, la invitación es para usted, para que nos siga a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra, por supuesto, como @meganoticiastvc en todas ellas. Lo invitamos también a que baje nuestra aplicación móvil, por supuesto, disponible para su smartphone y para su tableta. Y en estos momentos lo invito a que se quede en la programación de TVC. Nos vemos la próxima.